Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda José Aguilar de ICICU de Intercambio Cultural. El día de hoy vamos a leer unos periódicos extranjeros americanos para ver cómo nos están viendo desde los países gringos al Perú. Y comencemos. Vamos a comenzar con America's Quarterly, un periódico en inglés originalmente que he usado el traductor para ayudarme a traducir. ¿Ya está condenada la presidencia de Pedro Castillo? Vamos a responder a esa pregunta. Con los nombramientos de su gabinete, el nuevo presidente de Perú puede haber plantado las semillas de su propio fracaso. El presidente de Perú, Pedro Castillo, sale del Congreso luego de la toma de posesión presidencial el 28 de julio. Pedro Castillo fue finalmente juramentado como presidente de Perú el 28 de julio, luego de más de un mes de incertidumbre política provocada por el intento de Keiko Fujimori de revertir los resultados electorales. Durante ese tiempo, parecía que la inquietud que produjo su elección entre varios sectores de la población tal vez había sido exagerada. Castillo incorporó a su equipo a personas más moderadas, como Pedro Franque, un economista de izquierda que comenzó a reunirse con los bancos de inversión para asegurarles que el nuevo gobierno no pondría en peligro la estabilidad económica del país. Esto fue visto como una señal de que Castillo estaba dispuesto a aplastar su agenda económica radical, tendencias autoritarias y vínculos con individuos y organizaciones simpatizantes del grupo terrorista Sendero Luminoso. Vladimir Cerrón, secretario general del partido y exgobernador y marxista que ha sido condenado por corrupción, esas esperanzas se vieron frustradas el jueves, cuando Castillo nombró a Guido Bellido como primer ministro y jefe de su gabinete. Bellido es congresista por Perú Libre que actualmente enfrenta una investigación judicial por disculpa por Sendero Luminoso. También es un homófobo virulento y misógino que, da la casualidad, es muy cercano a Cerrón. El resto del gabinete también está seriamente cuestionado. Se informa que el ministro de Trabajo también tiene vínculos con una organización pro Sendero Luminoso, otros miembros no tienen experiencia en sus sectores designados. Y mientras Franque finalmente aceptó en el cargo de ministro de Economía y Finanzas el viernes por la noche después de supuestamente negociar un grado de autonomía, Cerrón ya expresó en Twitter su deseo de dejar de lado al economista, a quien considera demasiado representativo del status quo de Perú. Así, la designación de Bellido ha sido interpretada por los peruanos de dos maneras. Castillo ha decidido aliarse con los elementos más radicales de su partido, y está apostando por una estrategia de enfrentamiento contra el Congreso, que está mayoritariamente compuesto por la oposición. No es prematuro decir que esta decisión probablemente resultará en la ruina de Castillo, y es evidencia de que tanto él como Cerrón están sobreestimando el nivel de apoyo popular a su nuevo gobierno. Castillo ha sabido desde su elección que enfrentaría una oposición muy agresiva desde muchos frentes. Perú Libre no tiene suficientes escaños en el Congreso para aprobar leyes por sí solo. Los principales medios de comunicación se alinearon inmediatamente con la derecha después de la segunda vuelta y ahora serán muy críticos con sus políticas. Al sector empresarial le encantaría verlo destituido, y el ejército, actualmente sin jefe de las Fuerzas Armadas, el anterior renunció unos días antes de la juramentación de Castillo, se ha negado a reconocer simbólicamente a Castillo como comandante en jefe hasta que nombre un reemplazo. Su única fuente real de poder era la aprobación de la población, la mayoría de la cual posiblemente lo veía como una alternativa a la política tradicional y la llegada de una economía y una sociedad más justas. Hace solo 2 semanas, el 50% de los ciudadanos informaron sentir esperanza y confianza con respecto a Castillo, según la encuestadora local IEP. Sin embargo, para la mayoría de los peruanos, cualquier cosa remotamente relacionada con Sendero Luminoso se considera una afrenta. Casi todos los sectores políticos han tomado la designación de Bellido como tal, excepto Nuevo Perú, el grupo que representa la izquierda progresista y que también forma parte del gabinete. De hecho, la medida fue tan extraña que algunos periodistas creen que en realidad es parte de un plan de Cerrón y Castillo para provocar que el Congreso le niegue al primer ministro un voto de confianza, lo que obligó al presidente a nombrar un gabinete completamente nuevo, allanando así el camino para la disolución del Congreso. Según la Constitución peruana, el Ejecutivo puede disolver el Legislativo si este último niega al gabinete un voto de confianza 2 veces. Se especula que esto aceleraría el proceso de convocatoria de una asamblea constituyente, uno de los principales objetivos de Castillo. Sea o no es el plan, parece haber fracasado. Si bien varios legisladores han pedido la renuncia de Bellido, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, del partido centrista Acción Popular,
Ha declarado que primero se reunirán con Bellido y escucharán lo que tiene que decir en lugar de rechazarlo de plano. Es posible que este nuevo Congreso sea consciente de los errores cometidos por los anteriores, en particular la legislatura disuelta por el expresidente Martín Vizcarra en 2019. Puede que no quieran ser vistos por la ciudadanía como la causa de una nueva crisis política, sabiendo que los peruanos ya se han cansado del constante enfrentamiento entre las dos potencias. En cambio, dejarán ese papel al presidente. También hay otra forma en que el Congreso tiene la ventaja. Como descubrió el país en los últimos años, acusar a un presidente puede ser un asunto bastante rápido, ya que todo lo que se necesita son 2/3 de los votos parlamentarios, 87, y un incidente que puede interpretarse como incapacidad moral. Reaccionar a cualquier amenaza de disolución de Castillo acusándolo primero podría ser bastante fácil, más aún cuando ya se habla de removerlo a menos de una semana de su presidencia, incluso entre los partidarios anteriores. Dada la torpeza política de Castillo y la aparente falta de preocupación por tener personas corruptas y simpatizantes de Sendero Luminoso entre sus ministros, no es difícil prever un proceso de juicio político en el futuro cercano. Eso no es lo mismo que decir que destituir a Pedro Castillo equivaldría a salvaguardar la democracia de Perú, ni que pondría fin a la agitación que ha experimentado el país desde 2016. Puede que la izquierda de Castillo haya ganado las elecciones, pero no está claro que realmente pueda gobernar, y mucho menos liderar la revolución social y económica prometida a los peruanos. No hacerlo solo profundizará la polarización existente, desestabilizará la economía y abrirá el camino a opciones aún más radicales y antidemocráticas, esta vez de la extrema derecha. Y no desperdiciarían la oportunidad. Y el otro diario es de Al Jazeera y Bloomberg en colaboración. Este sí estaba en inglés y yo me tomé el trabajo de traducirlo. Por favor, disfrutemos y vamos adelante. El nuevo ministro de Economía de Perú apunta a retener al jefe del Banco Central para tranquilizar los mercados. El ex economista del Banco Mundial, que asumió el cargo el viernes por la noche, ofrece un contrapeso al recién nombrado gobierno de izquierda de Perú. El ministro de Finanzas de Perú, Pedro Franque, quiere retener al presidente del Banco Central después de una conversación entre ambos, y dijo que el nuevo gobierno le ha dado espacio para implementar sus políticas económicas. Franque, un ex economista del Banco Mundial, prestó juramento a última hora de la noche del viernes en medio de la preocupación de los inversionistas de que no asumiría el cargo luego de los nombramientos del gabinete del presidente Pedro Castillo, incluido el nombramiento del nuevo primer ministro Guido Bellido, un legislador que considera que el gobierno comunista de Cuba es una democracia. Bellido tuiteó su apoyo a las políticas de Franque el viernes por la noche. Me parecía fundamental contar con todo el apoyo a la política económica que habíamos propuesto, dijo Franque el domingo en su primera entrevista en el nuevo cargo, y agregó que no ha tenido mucho contacto con Bellido antes de que juraran. Afortunadamente, eso ya está resuelto y me parece que nos da espacio para desarrollar nuestra línea económica de una manera completamente segura. Cerrar comillas. Para los inversionistas, Franque ofreció un contrapeso, y la reelección de Julio Velarde como presidente del Banco Central desde 2006, eso ayudaría a preservar un sentido de continuidad para los mercados. El mercado de valores de Perú es el de peor desempeño del mundo este año, y la caída del sol fue mayor que la de cualquier otra moneda el mes pasado, según datos compilados por Bloomberg. El rendimiento de los bonos en dólares con vencimiento en 2050 cayó un punto básico en las operaciones de Asia el lunes, poniendo fin a 6 días de aumentos. Estamos convencidos de que es necesario actuar con responsabilidad fiscal y mantener la deuda en un nivel prudente, dijo Franque. Lo más importante es asegurar que haya coordinación entre la política económica y la política monetaria, dijo, y agregó que ese es el objetivo de su encuentro con Velarde. Se programó otra llamada con Velarde para el lunes y espera a que el director del Banco Central acepte la oferta de Castillo de permanecer en el cargo, expresó Franque.
Castillo, un ex maestro de escuela y líder sindical, salió de la relativa oscuridad este año para ganar la presidencia luego de consolidar el apoyo de la izquierda peruana. Prometió gastar mucho más en educación y salud mientras busca mayores ingresos fiscales de las operaciones mineras. También quiere reescribir la Constitución. Franke, quien tiene la tarea de reactivar una economía golpeada por la recesión y la peor tasa de mortalidad por COVID-19 del mundo, dijo que el país invertirá mucho en atención médica. La recaudación de impuestos ha llegado a buen ritmo, creciendo a buen ritmo, dijo. Hay espacio para gastar un poco más. También dijo que hay planes para anunciar más medidas fiscales en breve, incluido un impuesto a la minería. Durante la campaña, Franke asesoró a Castillo sobre la economía y se comprometió a mantener en gran medida las políticas macroeconómicas del país mientras se enfocaba más en los problemas sociales. Franke es popular entre los inversores, habiendo trazado objetivos de inflación, prudencia fiscal y respeto por la propiedad privada. Su nombramiento ayuda a aliviar preocupaciones como el discurso inaugural de Castillo la semana pasada, en el que pidió a Perú que retome el control de sus recursos naturales, renegocie sus acuerdos de libre comercio e impulse drásticamente el gasto social. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido, amigos? Así nos están viendo en el extranjero. Está un poco difícil nuestra situación y está como encauzada hacia el desastre. De todas maneras hay que ser optimistas y no hay que bajar los brazos, hay que seguir bregando, que lo peor es que dejarnos vencer. Hasta luego, amigos. Si les ha gustado este canal, por favor, dejen un like y compartan con sus amigos para que nuestra comunidad se haga más grande. Hasta luego.